Hola, les habla Blanca Carballo y en este video vamos a hacer una práctica muy básica de Excel con el uso de las funciones que tiene precargadas desde su pestaña de fórmulas. Son fórmulas básicas las que vamos a utilizar con la intención de hacer un poquito de esto que llamamos inteligencia de negocios, que recordamos es la transformación de datos en información que nos ayude a tomar decisiones. En este caso tenemos ya aquí precargada una base de datos en una hoja que llamamos BD con pues datos que descargamos, vamos a hacer la suposición, de un software de una empresa, ¿no? Una empresa donde vienen aquí empleados, su nombre y apellido, la sucursal donde estaban trabajando, la carrera que estudiaron, el cargo, si fueron administrativos, si eran docentes, etcétera, el salario que tenían, la fecha de inicio de su contrato y la fecha final de su contrato, así que el género y la edad que tenía esa persona, así como una calificación que le dio su superior inmediato respecto al desempeño que vio en este periodo. Entonces aquí tenemos esta tabla. La primera recomendación que yo les haría, independientemente del software que tienen cargado, en este caso es el Excel 365, pero pudiera ser en cualquiera otra de las versiones del Excel, es la misma. Vamos a hacer una sugerencia, es insertarla o hacer formato de tabla. Ahorita no tiene formato de ningún tipo, pero si me voy a la pestaña de insertar, en el botón donde dice tabla y le doy clic, aquí voy a encontrar esta pestañita donde me dice o me pregunta dónde están los datos en la tabla. Significa dónde está la información. Aquí de manera automática me selecciona ya desde la fila 1 hasta la 115, de la columna A hasta la columna L donde están mis datos. Entonces me hace aquí la pregunta si tiene encabezados o no. En este caso pues significa que la fila 1 no la va a contar como tabla, sino como un encabezado. Le doy a aceptar y ya me hace automáticamente un formato que yo le puedo cambiar aquí al color que quiera, el que me guste, yo lo voy a dejar aquí en azul. Y también podemos dejarlo así, pero otra sugerencia que yo les haría es que nombremos a cada una de estas columnas para no llamar columna A, columna G, columna I, para no hacerlo de manera despersonalizada, es darle un nombre particular. A la columna A, pues le podemos poner desde esta pestañita donde dice A1, le podemos llamar ID. Le doy un enter y ya va a cambiar su nombre. Lo mismo haría con la segunda, que en vez de ser a B1, va a ser apellido. El C, haríamos lo mismo, enter, la sucursal. Siguiente, la E es la carrera que estudió la persona, el cargo es la F que estuvo teniendo en la empresa, el G sería el salario, la H vamos a ponerle solamente inicio porque no podemos poner dos palabras como nombre de fila, igual el fin, la J sería el género, no pongamos errores porque luego nos vamos a confundir, la edad, cuidemos bien eso, y la última columna que es la L sería la calificación. Otro también tip que les doy es que cambiemos el nombre de la tabla, que no se llame table 1 o table 1 si lo tienen en inglés, pongámosle base de datos, BD. Le damos un enter y ya pues podemos verificar que aquí al seleccionar desde arriba ya se llama ID esta columna que antes decía A1. Bueno, ya tenemos preparada nuestra base de datos. Lo que sigue es hacer una pestañita acá, una hoja independiente, le vamos a cambiar el nombre porque aquí vamos a poner las preguntas que queremos responder. ¿Sí? Una vez que hagamos eso, pues ahora sí vamos a estar listos para empezar con nuestra práctica. Y la primera pregunta que vamos a responder es una pregunta muy básica, es la cantidad de empleados que se han dejado la empresa. Recordemos que tenemos la fecha de inicio, fecha fin de contrato. Es decir, esa es una base de datos de personas que han pasado por la empresa, ya no están activos en este momento. Y pues para responderla, pues como aquí nada más nos pide cantidad de empleados, es la fórmula, una de las sencillas, que es la fórmula del contar. Recordemos que aquí podemos escribir desde esta sección o escribirlo desde acá o incluso utilizar el buscador de fórmulas, este FX, lo puedo dar clic
y me va a aparecer una ventanita en el centro, en algunas versiones de Excel o aquí a la derecha. También lo puedo encontrar desde la sección de fórmulas en esta pestañita. Y aquí, por ejemplo, si yo selecciono la fórmula que vamos a usar ahorita a contar, me explica en qué consiste la fórmula. En este caso, cuenta el número de celdas de un rango que haya seleccionado que contienen números. Nada más funciona con números. Y la sintaxis la puedo ver aquí, contar y adentro los valores, el valor que quiera contar. No lo voy a utilizar por lo pronto, lo vamos a hacer directamente de la sección para hacerlo más rápido. Le doy igual y ya puedo escribir la fórmula. Si ya me la sé, pues nada más abro paréntesis y pues ya aparece lo mismo que veíamos acá en la ayuda, ¿no? Que son los valores que quiero contar. Si no recuerdo, pues dónde están los valores, puedo irme a la base de datos y ver que como esta fórmula funciona con números, pues puedo contar cualquiera de las columnas que tengan números, desde salario o calificación, edad. En este caso me voy a ir con la ID porque suena lógico que si quiero contar empleados, cuente su ID. Selecciono desde arriba y se van a dar cuenta que ya aquí aparece el nombre del ID. En vez de poner la columna A, pues ya aparece el nombre ID. Le damos cierre de paréntesis y luego un enter y ya va a aparecer el 114 como el número de esta respuesta. Si quiero verificar, pues nada más voy hasta abajo y me voy a dar cuenta que hay 115 filas. Si yo le quito la del encabezado, pues efectivamente son 114 empleados. Vamos a dejarlo así si queremos, o si queremos darle un poquito de presentación, le puedo poner aquí en formato de celdas, en clic derecho, me voy a personalizado y acá en tipo 0 yo puedo poner un espacio y luego abro las comillas para poner que son, el número que me aparezca son empleados. Le doy a aceptar después de cerrar comillas y ya me va a aparecer aquí empleados. Lo puedo dejar en 114 o hacer esto que estamos viendo, pues es adicional. Si tengo otra pregunta, ahora quiero saber de todos esos empleados, 114, ¿cuántas de ellos son mujeres? También sigo contando, por lo tanto voy a seguir usando fórmulas de tipo contar. Nada más que aquí no voy a usar la contar normal, sino voy a contar con puntos sí. Contar puntos sí me va a permitir dar un criterio, o sea, el rango que quiero contar y el criterio, ¿sí? Que pues es parte de esta pregunta. Si yo me voy a la base de datos, como me está preguntando cuáles son mujeres, pues tengo que ir a la columna donde aparece la información de mujeres. En este caso es la columna de género. La puedo seleccionar desde acá arriba, ya va a aparecer el nombre de género y como la fórmula me dice, tengo que ponerle una coma y después ponerle el criterio. El criterio es qué cosa quiero que me cuente. En este caso, mujeres. Aquí en género veo que la M pues es masculino, la F es femenino, así que quiero que me cuente la F. Como son texto, tengo que siempre usar comillas. Si no pongo las comillas, no va a funcionar. Todo lo que sea texto lo tengo que poner entre comillas, luego cierro paréntesis, le doy un enter y ya me va a aparecer 57. Esto también lo puedo hacer con clic derecho para ponerle un formato especial, formato de celdas, un formato personalizado para que no solo aparezca el número, que en este caso está representado por 0, sino que me aparezca pues la palabra mujeres, le doy aceptar y ya me aparecerá 57 mujeres. Hacer la práctica de nuevo, ahora con los hombres, pues es igual, pongo la fórmula que es contar, punto sí, abro paréntesis, ahora ya no voy a ir a la tabla, voy a simplemente escribir género y ahora voy a poner la M porque es el masculino, entre comillas y le doy un enter. Y hago lo mismo para formato de celdas, después de clic derecho en personalizado, selecciono el 0, pongo las comillas y ahora le escribo hombres, le doy a aceptar y ya tengo mis 3 preguntas respondidas. Si yo quiero adicionar criterios, no nada más quiero responder hombres, también quiero saber cuáles de esos hombres estudiaron administración y además de haber estudiado administración son docentes, tengo que usar una fórmula adicional del contar punto sí. Ahora, después de poner punto sí, voy a darme cuenta de que aparece un adicional de contar punto sí, punto conjunto. El conjunto es que va a contar muchos. Yo lo puedo dar clic desde donde me aparece
o escribirlo y poner el paréntesis y para que me aparezcan las ayudas de cómo funciona esta fórmula. Aquí vamos a ver que necesito dos datos, el rango donde está el criterio que quiero contar y el criterio que se refiere. En este caso, primero el criterio son hombres, así que tengo que volver a contar de la columna de género únicamente los M, porque son los hombres, y ya tengo mi primer conteo. El segundo criterio es de administración y aquí la columna se llama carrera. Voy a poner carrera y después entre comillas la que quiero que me cuente, que es administración, cierro comillas y ya tengo mi segundo criterio. Y el último es el cargo, la columna se llama cargo y lo que quiero que me cuente es que sea docente. Cierro comillas y luego el paréntesis para darle un enter y que me aparezcan 11 empleados. Puedo hacer lo mismo de clic derecho y formato personalizado o simplemente escoger la columna, ¿sí? La fila, o sea, la celda donde está ya personalizado, irme a la brochita y darle a esta, la que quiero que me ponga y me evito todos estos pasos. Ya tengo 4 preguntas respondidas. Me voy a la quinta pregunta que vamos a responder. Y esta es pues una pregunta que tiene que ver con el salario. El salario, si me voy a la base de datos, es la columna G. Es lo que le he estado pagando o lo que le pagué o lo que correspondía pagarle a esa persona. Me voy a preguntas y veo que lo que quiere que le diga es cuánto se ha invertido en este salario de todos los empleados. O sea, es una bill suma y esta pues podemos hacer uno por uno o usar la fórmula de la suma, ¿verdad? Que es simplemente seleccionar los números que quiero que me sume. En este caso, no lo voy a hacer individual, sino la columna que se llama salario. Cierro paréntesis y ya me da el número. Como aquí simplemente es un número, no me dice que son pesos, me voy a ir a darle formato de pesos. Y este está fácil porque ya tiene acá, en este signo, en inicio, que de tipo contabilidad lo podamos hacer de manera muy rápida. Y ya tenemos respondida la pregunta 5. Ahora, quiero explorar un poco más el tema de los salarios. Voy a responder una pregunta del promedio del salario de esos empleados, es decir, unos ganan más o ganaron más que otros y quiero saber el promedio. Para hacer un promedio, pues también hay una fórmula. La fórmula del promedio es muy sencilla, abrimos el paréntesis y seleccionamos la columna que es salario. Y ya tenemos el número. Podemos usar la brochita o podemos darle clic al signo de pesos. Este es la misma para que nos dé nuestro salario promedio de los empleados. Y ahora, si yo quiero todavía explorar aún más el tema del salario, pero ahora con un criterio, el criterio de los estudios. Quiero saber cuál carrera, vamos a decirlo, es la mejor pagada en esta empresa. Lo que necesito ahora, pues no la puedo responder en una celda, necesito responderla en pues, las carreras que estamos viendo. Aquí tengo la lista de todas las carreras que aparecen en la base de datos y pues tengo que hacer la cuenta o la fórmula en esta celda. ¿Sí? Esta celda voy a usar pues una fórmula también de promedio, nada más que el promedio no es solo, es con una condición y es el promedio punto sí. Escribo punto sí o lo selecciono desde acá, abro paréntesis y me va a preguntar el rango. El rango, que lo que estoy preguntando es según los estudios, pues tiene que ver la carrera. La columna que se llama carrera es donde está el dato. Le doy una coma y tengo que decirle cuál es el criterio que quiero que me promedie. Ya el promedio, pues aquí está el criterio, ya está escrito, no lo voy a escribir de manera manual, simplemente selecciono la fila donde ya lo escribí acá a la izquierda, le doy una coma y ya puedo decirle qué es lo que me va a contar y lo que me va a contar es el salario, porque es lo que quiero que me haga el promedio. Le doy un cierre de paréntesis y le doy un enter, me va a dar pues el dato. Le pongo formato de pesos y ya voy a tener esta información cargada. Para hacer las demás simplemente puedo hacer el jalado hacia abajo y ya tendría los promedios para cada una
de estas carreras. Ya hemos respondido la pregunta número 7. Voy a poner acá la pregunta número 8, pero la voy a poner aquí abajito. Pero para que no tengamos tantas filas, voy a esconder de la 8 a la 14, la selecciono dando pues, lo que sería el Shift y un clic, y me voy a ir acá a la pestaña de los datos para buscar el botón que dice agrupar. Si yo le doy clic a esto, me va a aparecer aquí como un corchete y un signo de menos, que esto me va a permitir quitar, o si le doy el signo de más, que vuelvan a aparecer. Es como una forma de, vamos a decir, esconder las filas de manera fácil y rápida para no tenerlo aquí. Lo podemos dejar o lo podemos hacer como lo estoy comentando, no hay problema con ello. Eso simplemente es para pues, que no nos estorben las filas. Ya tenemos entonces la pregunta 7. La pregunta 8 acá está abajo también respecto al promedio del salario, pero no nada más los estudios. Ahora vamos a meterle el criterio del género, ¿sí? Lo que ganan más son las mujeres o son los hombres. Acá vamos a hacer lo mismo que en la anterior, que para no escribirlo, poner las carreras, y pues podríamos usar esta fila para poner el masculino y el femenino aquí en esta parte. Le vamos a dar centrado para que aparezca el promedio de los hombres en administración y el promedio de las mujeres. Si es diferente, ¿no? Para ver si hay diferencias. Para eso vamos a seguir usando fórmulas de promedio, porque es la pregunta, promedio. Nada más que ahora tenemos dos criterios. Uno es el género y el otro es la carrera, como en el anterior. Así que tengo que usar no el promedio punto sí, sino el promedio punto sí punto conjunto. Le puedo dar un clic y ya me aparece la ayuda. En este caso, aquí aparece primero, a diferencia del anterior, aparece que tenemos que poner el rango promedio al inicio. ¿Eso qué significa? Que primero tengo que seleccionar dónde va a ser el promedio, dónde están los datos. Y en este caso, pues estoy hablando del tema del salario. Así que vamos a escribir salario, porque es lo que quiero que me haga promedio. Luego le doy la coma y empiezo con el rango de los criterios. Aquí tengo primero que decirle dónde está, dónde aparece, dónde voy a encontrar el primer criterio, que en este caso sería el estudio. Tengo que poner la carrera. Doy una coma y digo dónde está la carrera. En este caso lo puedo escribir o lo puedo seleccionar acá abajo. Este está ya definido. Y por último me pregunta sobre el criterio 2, que está en la columna género. Y en este caso, como son hombres, vamos a poner la M de masculino. Le doy un enter y ya tengo aquí pues lo que correspondería al del promedio de administración de los hombres. Y pues para lo de abajo, tenerlos más fácilmente, simplemente lo jalo y ya tendría las respuestas a cada uno de estos. Pudiera hacer lo mismo hacia la derecha, de jalarlo, ¿sí? Pero me voy a dar cuenta que hay errores. ¿Por qué? Porque si le doy doble clic me voy a dar cuenta de que pues ya no me está seleccionando la carrera de administración. Tendría que hacerlo un cambio manual, ¿sí? Le doy un enter, voy a ver que, pues sí, me trae un dato, pero si se fijan es el mismo dato que el anterior. Significa que aquí, pues, no cambió más que la administración, sino tengo que cambiar también al género, que sería la F, y pues aquí ya tendría entonces la diferencia. Y ya con ello, pues vamos a hacerlo más rápido, jalándolo hacia abajo. Y pues podríamos hacer lo mismo que en el anterior, ya que tengamos las respuestas, me voy a los datos, a agrupar y ya los puedo ocultar con este signo de menos que me aparece a la derecha. Y ya tenemos entonces nuestra pregunta número 8 contestada. Vamos a responder una novena acá en la fila 23. Esta tiene que ver con lo que se ha invertido en el salario de los hombres docentes según los estudios. Y pues sigo haciendo la pregunta de estudios. Significa que pues necesito también hacer aquí una lista de todas las carreras de las personas, y como también es una respuesta única, pues voy a hacerla
en esta fila, en esta celda, voy a usar pues lo que corresponde a, a lo que quiero que me encuentre. En este caso es el salario invertido de todos los hombres, todos docentes de administración. Entonces, lo que vamos a usar aquí es una suma, nada más que no es una suma normal, es una suma con una condición, que es el sumar sí. El sumar sí es para una condición, pero en este caso hay dos condiciones, la condición hombre y la condición docente. Así que no va a usar el sumar sí, sino el sumar sí conjunto. Lo selecciono, me abre el paréntesis y me va a preguntar primero dónde está el rango que voy a sumar. En este caso, pues es el salario, lo que quiero que me sume. Luego tengo que seleccionar dónde está pues lo que estudió, que es la carrera, el primer criterio, y indicarle dónde pues, tengo ya escrito la carrera, que en este caso es en esta columna. Le doy otra coma. Luego, pues el siguiente criterio es que son hombres. Vamos a hacer el criterio lo vamos a sacar de la columna género, y pues en este caso el masculino es el género que quiero que me haga la sumatoria. Y por último, el criterio 3 es el cargo, y el cargo que quiero que me sume es el docente. Cierro las comillas y luego el paréntesis para encontrar ya la sumatoria. Y para esta respuesta nada más lo tengo que jalar y me voy a encontrar que pues ya tengo aquí las sumatorias. Me encuentro que no hay, por ejemplo, ningún docente hombre que haya estudiado medicina, y tampoco hay que haya estudiado publicidad. Ya con esto vamos a hacer, pues también ocultarlo para seguir la misma lógica. Desde datos, lo que sería el botón este de agrupar, ya me aparece el corchete y lo podemos cerrar. Ya tendríamos con 9 preguntas respondidas al momento. Vamos a cambiar un poco el tenor de estas preguntas y vamos ahora a hacer un uso de funciones de tipo búsqueda, ¿sí? La búsqueda de qué empleados estuvieron activos con estos IDs. O sea, quiero que me haga la búsqueda exclusiva de estas personas, porque pues ya las conozco y quiero saber, estas personas son de algún, vaya, van y vienen. Quiero saber si en este periodo en particular estos 4 ID pues estuvieron activos. Así que tengo que hacer la búsqueda. La búsqueda lo voy a hacer desde las fórmulas que se llaman lógicas. Aquí aparecen diferentes tipos de fórmulas. Hemos estado usando fórmulas matemáticas. Aquí incluso hay más tipos de fórmulas. Ahora vamos a usar fórmulas con valor lógico. Y la que vamos a usar, en este caso, primero que nada, vamos a usar una fórmula de búsqueda, son estas, perdón, de búsqueda y referencia, que se llama buscar B. ¿Qué significa B? Y hay dos, si se fijan, hay 3 fórmulas en mi caso: buscar H, buscar B y buscar X. Buscar X porque es el 365 mi versión. En las otras versiones de Excel posiblemente nomás está la versión H y la versión B. El H significa horizontal, el B significa vertical. ¿Y qué hace esta fórmula? Pues en mis bases de datos va a buscar en la tabla de manera, si es buscar B, de manera vertical hacia abajo, y si es buscar H, busca de manera horizontal hacia la derecha. Lo que yo quiero usar acá es una buscar B, ¿sí? Porque pues quiero que me busque en esta precisamente, en la columna número 1, en la A, en la de ID, me va a buscar pues los IDs. Así que tengo que usar esta fórmula, le doy igual, escribo buscar B o selecciono de aquí buscar B, se abre el paréntesis y primero tiene que decir el valor que va a buscar. Aquí lo puedo escribir de manera manual o simplemente, como ya los tengo aquí a la izquierda, seleccionarlos. Y luego le pongo una coma y me va a pedir la matriz tabla donde están los datos. En este caso, si recordemos, al inicio le llamamos a nuestra tabla BD. Para pues no tener que seleccionarla, pues simplemente escribimos BD y ya tenemos a nuestra tabla llamada aquí.
Luego le damos la coma y nos va a pedir el indicador de la columna que queremos que nos arroje de resultados. O sea, va a ir a buscar en la columna que le estamos indicando y me va a traer como respuesta algo. En este caso, pues me va a traer una respuesta, pues el nombre, ¿no? Porque quisiéramos saber el nombre de los empleados para saber si están activos o que nos haga la confirmación de quiénes son. Y pues si yo veo acá en la tabla, pues dónde están las personas, pues el nombre de la persona está en el C, en el tercero, o en el B, el apellido, ¿sí? Voy a usar el apellido, que sería la columna número 2. Esto es lo que nos está preguntando en indicador columna. ¿Qué columna quiere que la fórmula que arroje como respuesta? La columna del apellido es la columna 2. La 1 es el ID, la 2 es el apellido. Entonces lo único que tenemos que escribir es un 2 y ya con eso, pero antes de donde esté acá, vamos a quitar este de preguntas que me aparece. Simplemente después de BD le doy una coma y escribo el 2. Ya que escribí el 2, le pongo otra coma y me va a pedir ahora sí un rango. El rango se refiere simplemente a lo que las opciones de respuesta o más bien de búsqueda. Si yo le pongo verdadero, o sea, escribo aquí verdadero como un indicador de columnas, me va a traer una coincidencia aproximada, es decir, no me va a traer exactamente el número 958, sino me va a traer algo aproximado. ¿Quién sabe qué es aproximado? Así que no vamos a usar eso, vamos a usar el falso, porque el falso me trae una coincidencia exacta, es decir, el 958 lo va a traer porque ese es el que quiero que traiga. Y voy a cerrar el paréntesis para que ya con estos 4 datos, no necesito más, al darle un enter me va a, pues, a traer un resultado. Si vemos aquí, me aparece un error. Uno de los errores que aparecen acá, pues siempre me aparece esta signo de admiración, decir algo pasó. Cuando hay un error tipo D, I, B, es cuando no encuentra el dato, pero cuando me trae este error de ND, de no disponible, es porque no es que me haya equivocado en la fórmula, es porque no hay pues lo que estoy buscando, ¿sí? ¿Cómo voy a confirmar eso? Pues si lo jalo para abajo, me voy a dar cuenta de que los otros sí los trajo, ¿sí? Sí trajo el dato del apellido de las personas que corresponden a estos ID. Significa que este 958 no estuvo activo, no lo encontró en la base de datos, ¿sí? Esto significa este error. Pero se ve muy feo este error aquí, pues, en las respuestas. Cuando tengo esto, un tip o una sugerencia que les hago es que pues no lo dejen así, sino que complementen esta fórmula del buscar B, que ya nos dimos cuenta que sí funciona, con otra fórmula que se llama si-error. Y lo que vamos a hacer es simplemente, antes de esto, acá lo podemos editar en la parte de arriba, vamos a englobar entre paréntesis de inicio y al final de la fórmula para que antes, despuesito del igual, poner otra fórmula que se llama si-error, si.error. Con eso, ponerlo al inicio, abriendo la fórmula del si-error con un paréntesis, me faltó aquí el paréntesis, y aquí al final una coma, le puedo poner una leyenda entre comillas, por ejemplo, la leyenda de no se encontró al empleado. Cierro la comilla y cierro el paréntesis, le doy un enter y me voy a dar cuenta de que pues lo puse aquí abajo. Voy a copiar esto y lo voy a poner acá arriba, que es donde estaba el error. Ya me aparece de que no se encontró al empleado. Lo puedo jalar hacia abajo para que pues lo tengan todos. Si no hay un empleado, pues me va a aparecer la leyenda de no se encontró al empleado. Y ya no me aparece el error feo que tenía aquí. ¿Sí? Ya usé 2 fórmulas concatenadas.
¿Qué significa? Pues que están juntas. El buscar B es la fórmula que necesitaba, pero para que no me apareciera el error, con esta fórmula, pues ya me lo estoy evitando, ¿sí? Si no sabemos cómo se usa la fórmula, recordemos que nos vamos acá a insertar función, nos dice qué es lo que, para qué es útil, que en este caso devuelve el valor si en la expresión que hemos usado, es decir, en el buscar B, pues me aparece el error, ¿sí? Entonces, pues ya con eso, ese también es un tip que nos ayude a la presentación. Otra de las cosas aquí que yo les diría es que, pues no nada más pongamos el apellido, puede ser que haya otro alias y que pues no estoy seguro si es el alias que corresponde a este ID. Así que pues hay que unir los apellidos con los nombres, que aparezca Jerónimo Burgos, no separados. ¿Por qué son separados aquí? Porque en las bases de datos cuando se capturan separados. Pero yo puedo editar o complementar mi base de datos con información adicional simplemente agregando columnas. Aquí le voy a poner a esta columna, estoy escribiendo nombre completo, de tal manera que al darle enter aparece una columna adicional y lo que voy a hacer en esta columna es juntar el nombre con el apellido. ¿Cómo lo voy a hacer? Esto es con una fórmula que se llama concatenar. Concatenar es una fórmula que me va a ayudar a unir textos. Tengo que seleccionar el texto 1 y el texto 2. Aquí en este caso selecciono este apellido y le doy después la coma y selecciono el nombre. Cerramos el paréntesis y si lo doy el enter aquí de esta forma, vamos a ver que va a tener un detalle que ahorita corregimos. El detalle es que están juntos, pegados, sin ningún signo de espacio, ¿no? Entonces, para corregir esto, vamos a poner entre el nombre y el apellido otra coma para que aparezcan así dos comitas y entre las dos comitas vamos a poner un espacio. Simplemente damos el espacio, dejamos ahí el espacio en blanco y no se nos olviden las comillas porque ese es un texto. Vamos a dejar el espacio dentro de las comillas, le damos un enter y ahora sí, ya tenemos el espacio correspondiente pues, a la división entre el nombre y el apellido. Y vamos a editar nuestra fórmula del buscar B para que no me aparezca la fila o la columna, perdón, 2 del indicador, que no me aparezca el apellido que está en la 2, sino que me aparezca esta, la que corresponde a la M, ¿sí? Para eso, pues tengo que borrar el 2, donde está acá, este 2, acá me aparece todas las preguntas, lo voy a ir hacia atrás. Teníamos un 2, ahora lo quiero cambiar por el número de la columna donde está el nombre y el apellido juntos, que sería la 13. Le doy un enter y me voy a dar cuenta al jalarlo que ya me aparecen el nombre y apellido juntos, que es la columna 13. Podemos verificar y contar de la al M, pues es el 13. El ID es el 1, apellido es el 2 y pues contamos y este sería el 13. Ya tenemos entonces pues la pregunta con esta número 10 respondida. ¿Cuáles eran los IDs? Y pues incluso no encontramos uno y dimos algo adicional. Vamos a hacer lo mismo para esconder las respuestas al agruparlos y al poner aquí menos. Y nos iríamos ahora con una pregunta. Es una pregunta doble esta. Quiero que me diga la inversión de la nómina de los empleados con un salario mayor a 10,000 pesos. Y también que me cuente cuáles son los empleados, o cuántos más bien empleados recibieron más de 10,000 pesos como salario. Esto lo vamos a hacer, pues son dos preguntas en uno, las vamos a dividir. Vamos a poner aquí en la fila de abajo la primera pregunta que vamos a responder, que sería la inversión de la nómina con empleados con salario mayor a los 10,000 pesos, y la otra pregunta sería pues una pregunta independiente, que es el total de empleados con salario mayor.
vamos a responder, la primera de ellas es una suma, ¿sí? Es una suma porque quiero que me diga todo lo que he pagado mis empleados, ¿sí? Es similar a lo que ya hemos hecho anteriormente. Para sumar, pues necesitamos el sumar nada más que aquí, pues tenemos una condición, es un sumar punto sí porque tenemos solo una condición. Abro paréntesis y vamos a tener el rango. El rango primero se refiere a dónde está lo que voy a sumar. ¿Sí? En este caso, la columna se llama salario. Le doy una coma y quiero entonces que me diga cuál es el criterio. El criterio en este caso también se tiene que poner entre comillas y puedo usar los signos estos de mayor que, menor que, para indicar que lo que quiero es que me diga me sume solamente los mayores a 10,000. Le doy una enter y ya va a tener aquí como resultado pues la sumatoria de todos pues los que han sido pagados con más de 10,000 pesos. Si me voy a donde dice la sumatoria de todos, pues veo que sí hay diferencias, ¿no? Casi no hay diferencia, pero sí hay un poquito. Entonces quiero saber cuántos son los empleados de esos 114, pues que han recibido el salario mayor a, a los 10,000 pesos. Para ello, pues similar al anterior o a los que ya hemos visto, vamos a usar el contar. No se nos olvide el igual, contar. Pero pues no es un contar puro, sino un contar con una condición. Abrimos paréntesis, tengo que poner el rango de lo que voy a contar. En este caso igual es el salario. Y le ponemos la coma para decir el criterio. Y el criterio es el mismo que el anterior, que sería el mayor a 10,000 pesos. Cerramos primero las comillas y luego el paréntesis y ya nos va a contar 113. La diferencia son de esos 114 que le vamos a poner aquí de inicio esta brochita para que aparezcan empleados. Seleccionamos dónde está y luego el 113 para ver que nada más un solo empleado ha recibido una paga menor a 10,000 pesos. Lo puedo confirmar aquí haciendo una búsqueda manual, por ejemplo aquí en el salario, si yo le pico aquí en el filtro, voy a ver que pues solamente uno le pagué menos de 10,000, que son 9,800. Y pues ya nos aseguramos que está bien la respuesta. Vamos a hacer lo mismo acá para esconder las respuestas. Desde los datos, agrupamos y ya te aparece el corchete, cerramos. ¿Qué podemos también preguntar? Pues podemos preguntar, ya que estamos hablando de salarios, podemos preguntar cuál es el salario mayor que se ha pagado en este periodo y cuál es el menor. Y para hacer estas respuestas, pues hay unas fórmulas muy sencillas. Una de ellas es primero, pues para el mayor, vamos a responder el mayor. Simplemente lo que tenemos que hacer es escribir igual y con el máximo, abrimos paréntesis y seleccionamos pues lo que quiero que me estudie, que es el salario. Le damos un enter y ya nos aparece. Lo mismo hago, pero ahora lo contrario es el min del salario. Cierro paréntesis y ya lo tengo. Puedo seleccionar los dos al mismo tiempo y ponerles desde inicio el signo de pesos para que me aparezca aquí la respuesta. Al que le he pagado más, 65,000 pesos, y al que le pagué menos es el que ya habíamos visto, 9,800. Cerramos esta desde la misma forma de datos agrupar para que no aparezcan aquí las respuestas y podemos pasar a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es el segundo salario mayor y cuál es el segundo salario menor? Estas dos preguntas las vamos a responder usando unas fórmulas similares a las anteriores. Funcionan, no para buscar el máximo y el... Es cuál es el segundo salario mayor y el segundo salario menor. Para hacer esta respuesta, pues necesitamos también hacerlo de manera independiente, el segundo mayor, el segundo menor, y vamos a utilizar una fórmula que se llama
tiene un nombre rarito, ¿sí? Porque está compuesta por una intención de el K, el número K ésimo, punto mayor, aquí aparece. Este Késimo mayor, pues podemos abrir aquí a la función y nos va a explicar que devuelve el mayor Késimo mayor de un conjunto de datos, por ejemplo, el trigésimo número más grande, en este caso es el segundo número. Eh, la sintaxis es nada más indicar la matriz donde se está buscando y el número K, que en este caso es el segundo, ¿no? Aquí funciona pues poniendo como si tuviéramos una lista de números y sobre la K significa en qué posición queremos que nos indique. Por ejemplo, pues ahorita está la segunda posición, pues es el segundo, pero si yo quisiera el quinto, pues sería la quinta posición. Para hacer esta fórmula, pues aquí tenemos que primero indicarle dónde está el dato que vamos a buscar. En este caso estamos hablando de salario igualmente. Y que no nos quite la fórmula. Aquí primero seleccionamos fórmula, volvemos a escribirla K.ésimo mayor, abrimos fórmula y tenemos que indicarle el salario y después la coma y el número K. El número K habíamos dicho que es el número 2, porque es el segundo. Si quisiéramos el quinto sería el 5, si quisiéramos el 10 sería el 10. El segundo mayor es este que aparece aquí de 57,000 pesos. Vamos a utilizar el signo de pesos para que nos aparezca. Y vamos a hacer lo mismo con el segundo menor, pero aquí vamos a usar algo similar, es el Késimo, pero el Késimo menor. Y el Késimo menor va a devolver igual el valor Késimo menor del conjunto. Por ejemplo, aquí me está diciendo el trigésimo, en nuestro caso va a ser el segundo. Y igual funciona con la matriz y funciona con el número K a partir del más bajo, ¿no? Entonces cerramos aquí para escribir nuestra fórmula K.ésimo menor, abrimos el paréntesis, indicamos dónde quiero que busque, en este caso es el salario, y luego el número K, que es el segundo. Y pues ya tenemos que el segundo menor es 11,000. Y pues ya tenemos esta respuesta también, vamos a esconderla desde el botón agrupar. Y ya pues hemos respondido también con esto la pregunta número 13. Y pues nos vamos a ir ahora a una pregunta, la pregunta número 14 va a ser un poquito también diferente, porque ahora vamos a utilizar, ahora sí, las funciones o las fórmulas de tipo, las que habíamos dicho que eran las de valor lógico, ¿no? Que en este caso está el sí, está el O, está el I, vamos a utilizar el sí. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo la pregunta identificar cuáles son los empleados que tienen una edad menor a los 30 años y queremos que nos indique en lo que cumple nuestro criterio o que los menores indicar que no. Bueno, es al revés, indicándolo al la leyenda cumple y los mayores, aquí hay un error, no cumplen, no queremos identificar a los menores. Y para ello, pues tenemos que irnos a la base de datos. La base de datos, acá lo vamos a hacer esta identificación, así como hicimos este nombre completo, aquí vamos a crear una columna que es nuestro criterio menor a 30 años, para que pongamos en ella quiénes de estos empleados cumplen, tienen menor a 30 años y quiénes no. Para ello, pues tenemos que usar la fórmula, abrimos el signo igual y luego el sí, la fórmula es el sí, abrimos paréntesis para que nos diga cuál es nuestra prueba lógica. Nuestra prueba lógica va a ser lo que queremos buscar y en este caso es la edad. Seleccionamos aquí nuestra primera, estamos en la posición de la fila 2, necesitamos seleccionar la edad de nuestro sujeto de la fila 2 y luego tenemos que poner nuestra condición, nuestro prueba lógico es que tenga menos a 30 años. Le damos una coma y luego queremos que diga que vamos a poner si el valor es verdadero. Si el valor es verdadero, quedamos en que teníamos que poner el cumple, entre comillas, y si el valor pues no es verdadero,
pues podríamos poner la que no cumple, ¿no? El no entre las comillas, cerramos el paréntesis, le damos enter y vamos a dar cuenta de que ahora aparecen las leyendas. Este no significa que no tiene menos a 30 años y el cumple significa precisamente que tiene menos a 30 años. Lo corroboramos aquí, este por ejemplo que cumple tiene 25, este que cumple tiene 20, este que cumple tiene 28 y los que no cumplen, por ejemplo estos dos, pues tienen 49 y 38. Entonces ya hemos respondido la pregunta de identificar cuáles tienen menores a 30 años. Pudiéramos hacer algo similar. Ahora queremos identificar a otras personas, ¿no? Y las personas que queremos identificar son candidatos a recontratación. ¿Cuáles? A los empleados que han estudiado administración, que además son docentes, que tienen menos a 30 años y que su desempeño tuvo una calificación superior o igual a 4. Y queremos poner la leyenda a quienes cumplen como candidato y de lo contrario, no. Registrar la palabra no. Tenemos que hacer lo mismo, es una prueba lógica igual, nada más que ahora la diferencia con respecto a la que acabamos de hacer es que pues aquí tienen varios criterios, ¿sí? La edad es uno, que pues tenemos en la columna G, el otro era el cargo, ¿sí? Que si son docentes, la carrera, si estudiaron administración. Entonces aquí tenemos pues a esos tres, además de la calificación, son 4 criterios. ¿Para qué? Para recontratar. Entonces vamos a crear una columna que llamemos recontratación. Damos un enter y se crea automáticamente. Y aquí vamos a poner nuestra fórmula. Nada más que esta fórmula vamos a usar dos fórmulas separadas. Bueno, que son separadas, pero las vamos a concatenar, las vamos a juntar. Cuando usamos una fórmula del sí, que es la que queremos usar, podemos concatenarla con otra fórmula que se llama y. ¿Para qué? Pues para no nada más validar un criterio, como en el caso de los 30 años, validamos un criterio. Ahora que queremos validar 4, necesitamos indicar las 4 condiciones con la fórmula del i. Si abrimos el i y luego el paréntesis, nos va a empezar a pedir los valores lógicos, es decir, los criterios que vamos a usar posteriormente en nuestra fórmula del sí. Primero vamos a hacer la i para que pues, después nos haga más fácil esto. Vamos a empezar a poner aquí los criterios. El primer criterio que dijimos era de aquellos que habían estudiado administración. Entonces nos vamos en la fila donde está la carrera, seleccionamos la que corresponde, le damos un igual y escribimos pues qué carrera queremos, que en este caso era administración. Hacemos lo mismo con el segundo, que era el cargo, que en este caso queremos que sea igual a docente. Y luego el tercero de ellos era la edad, y vamos por acá, queremos que sea el menor a 30, igual. Y por último, la calificación. La calificación la quisiéramos mayor o igual a 4. Y ahora sí, cerramos el paréntesis. Si le damos enter aquí, vamos a hacerlo para verlo, nos va a dar el falso y estos muchos números, signo de gatito significa, no es un error, simplemente es que no se ve completo la palabra verdadero. ¿Qué significa falso? Es que no ha cumplido mis criterios. Por ejemplo, aquí simplemente veo la edad y pues, veo mayor. Obviamente los mismos que dicen acá no, pues deberían de tener falso y lo podemos corroborar que todos los no son falsos. Y los verdaderos es que precisamente sí han cumplido, pero no todos los que cumplen acá, que tienen menores a 30 años, cumplen esta columna de recontratación. Vamos a cambiar el falso y el verdadero para que pongamos quiénes son candidatos y quiénes no son candidatos, agregándole ahora sí, antes de esto, ¿sí? La fórmula del sí. Abrimos el sí, luego el paréntesis y dejamos todo lo que está aquí, nos vamos al final, después del paréntesis, y ponemos la coma. Para poner entonces, cuando cumple, candidato, cerramos comillas y luego abrimos las otras comillas para poner el no, cerramos el paréntesis y daremos el enter para que ahora sí nos ponga el no donde corresponde,
o el candidato a aquellos que, pues que sí son, sí pueden ser recontratados. Y vamos entonces a nuestra lista de preguntas para hacer algo similar, pero ahora lo que queremos es nada más validar dos condiciones, pero las condiciones es o que cumple uno o que cumpla el otro. O sea, vamos a identificar los posibles candidatos a recontratación a los empleados que son docentes o que su desempeño tuvo una calificación igual, superior o igual a 5. Bueno, pues igual porque el máximo es 5. Entonces, en esta base de datos voy a hacer lo mismo, pero ahora vamos a hacer con posible recontratación. Aquí quiero filtrar pues a todos los docentes o a todos los que tienen una calificación superior a, que es el 5, ¿no? Para ello vamos a hacer algo similar, nada más que en vez de usar el I, vamos a usar el O y pues vamos a poner los dos criterios que corresponden, que es el cargo, habíamos dicho que era docente, y el otro es la calificación, que pues queremos que sea igual o mayor, que pues, es la misma cosa, a 5. Cerramos y va a aparecer un error porque, a ver, vamos a ver qué nos faltó. El mayor, aquí estaba de más porque no hay ningún mayor, es nada más igual. El máximo número es 5, entonces tenemos que ponerle solamente igual. Aparece lo mismo verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero es que sí cumple, falso es que pues no son posibles candidatos. Cuando aquí no nos dijeron en la pregunta qué vamos a ponerle, pero para ser congruentes con la anterior vamos a complementar con el sí al inicio, abrimos el paréntesis y luego ponemos aquí es posible, vamos a poner a los que sí, posible candidato, y pues a los que no, simplemente vamos a escribir entre comillas, no se nos olvide, el no, cerramos el paréntesis y ahora sí tenemos acá en esta última columna a todos los posibles candidatos y a quienes no, pues ya hemos filtrado. A esos no nos interesa recontratar.